Florencia, buenas noches. Buenas noches, una noche caliente hoy. El Senado, Lu, en este momento sesionando. Se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya es un hecho, va a ser en un rato nada más. Lo que no sabemos es cómo sigue esta historia en el frente de todos. Las imágenes que estás viendo ahora en vivo, está Santiago Fioriti acá con nosotros, se va a sentar Martín Redrados en minutos acá con nosotras. ¿Por qué? Porque lo que todo el mundo quiere saber no es si se aprueba o no este acuerdo, que ya es un hecho, se va a votar en un rato y se va a aprobar, sino qué pasa mañana. La guerra contra la inflación, entre otros anuncios que dijo que iba a hacer el presidente de la Nación, y sobre todo qué pasa políticamente. Lo que estamos viendo en el Senado de la Nación es la confirmación de la ruptura del frente de todos. El kirchnerismo explícito votó en contra en diputados y va a votar en contra en el Senado. Exactamente, lo vamos a charlar con Santi en un ratito, Santi, nada más, porque vos tenés... Ahí está entrando Martín Redrado, ya vamos a hablar con él, además de toda la situación económica. Y el plan, esto que decís vos, el plan, digo yo, capaz que estoy siendo muy auspicioso, ¿no? Muy optimista. O muy ingenua, ahora se lo vamos a preguntar a Redrado, pero por lo menos medidas que va a anunciar el presidente mañana, no en Tucumán como estaba previsto, sino en la Casa Rosada. Teléfono rojo ya a esta hora temprano. Lo ves a Santi Fioriti ahí, que también tiene mucho conocimiento de los teléfonos rojos que sonaron esta semana. Ese teléfono rojo, mientras Maru mira su teléfono rojo, ese teléfono rojo que está sonando y que nadie te va a atender, nadie atendió y vamos a atender tampoco ahora, te vamos a contar en un rato a través de este teléfono rojo lo que todos queremos saber, que es ¿qué pasó que Cristina no atendió? ¿Qué fue lo que la enojó? Porque Alberto Fernández dice que la llamó, que no entiende por qué está tan enojada después de los incidentes. Pero Maru y Santi te van a contar en detalle lo que no sabés y lo que tampoco imaginás que pasó después de los incidentes en la sesión de diputados. Todo eso, y lo que tal vez, Lu, es más importante es cómo sigue esta historia, porque de lo que estamos hablando es ni más ni menos que de 2 de las 3 personas que armaron el frente de todos. Yo sé que es feo hablar de personas y de personalismo, estamos hablando de ni más ni menos que la alianza de gobierno, pero Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa son los artífices de esta alianza de gobierno. Y hoy, 2 de los miembros, 2 de ese triunvirato, no se hablan. No se hablan. Cerruti dijo, las cuestiones personales no afectan las cuestiones de gobierno. Difícil, permítanme dudar. Poné un toquecito de Cerruti, así te damos un detallecito y después vamos con Martín Redrado, que es muy importante lo que tiene para decirnos. Pero un toquecito, ¿qué dijo Cerruti hoy cuando oficializó que el presidente y su vice esta vez no se hablan de verdad? No se hablan. Condenamos el episodio de violencia y repudiamos el episodio de violencia. El presidente se comunicó sin tener respuesta con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado y de diferentes maneras, tanto yo como otros miembros del Gobierno Nacional nos hemos expresado en las redes. También es cierto que cuando sucede algo que afecta al gobierno en su conjunto, lo más importante es actuar más allá. No creamos que la política sucede en Twitter o en las redes, ¿no? Entonces el ministro Fernández estuvo permanentemente a cargo de la situación y de apoyar la investigación para que se encuentren muy rápido los responsables. Santiago Fioriti, 1, buenas noches. 2, cortito, porque tenemos a Redrado ya sentado. Hay una historia detrás de este llamado no atendido, ¿no? Bueno, hay una gran historia que tiene casi 2 años que está explotando ahora. Después, si querés, te cuento los detalles, pero Cristina está súper enojada y hay gente que le dice a Alberto Fernández, algo tenés que hacer con esto, ordenalo o rompelo. O rompelo, como se puede, bueno, no sé. ¿Vos decís que no? No, lo que no sé es qué pasa, porque digo, romper podemos romper y después, ¿cómo seguimos? Alberto, algunas cosas se está haciendo como si Cristina no estuviera y Cristina se enoja mucho con eso. A la Nación vamos a hablar con Cornejo, con Alfredo Cornejo y con Luis Juez. Mientras está terminando de hablar, quedan muy pocos oradores, ahora chequeamos cuántos son, pero son muy pocos. Seguramente en esta hora en que estamos acá se va a hacer la votación y se va a convertir en ley. Y no solo se va a confirmar que se quebró el frente de todos, aunque no se oficialice, sino se va a confirmar que Juntos por el Cambio se convirtió en el principal aliado de Alberto Fernández para gobernar. Esa es toda una novedad. Pero bueno, seguramente en casa todos están pensando qué pasa con la economía, ¿no? Estamos cerca de fin de mes, una inflación que nadie esperaba, cerca de 5 puntos, lo que algunos países tienen en todo el año.
Y Alberto Fernández tuvo la idea, no sabemos si elaborada o espontánea, de decir, bueno, el viernes, de ponerle una fecha a la declaración de la guerra. Hay poca expectativa, la verdad, respecto de los anuncios de mañana. No sé, Redado, usted, lo personal, buenas noches, gracias por venir a Verdad Consecuencias, si tiene alguna expectativa de lo que pueda anunciar el presidente mañana. Buenas noches. Parece que estamos con más de lo mismo. Recetas que van desde acuerdos de precios, retenciones para algunos productos finales como la harina de trigo o el aceite de soja, precios cuidados, nada que vaya al fondo de resolver el problema antiinflacionario. Para tener un programa antiinflacionario se necesita que todas las variables del sector público, todos los que sean responsables de gasto público tengan metas y que haya rendición de cuenta por parte de los propios ministros que son responsables de esto. Nada de eso está ocurriendo. Redrado, le pongo cortito. Hoy el presidente de la mañana en Salta habló sobre los anuncios que iba a hacer. ¿Lo miramos cortito por si no lo vio? Adelante. Y le hago una pregunta. Y el año que viene, el viernes que viene, pasado mañana, hoy es, mañana viernes, vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se resolvió, pero que empieza a resolverse. ¿Interpreta de alguna manera todos estos saltos temporales del presidente? Son para psicólogos. Yo me quedo solamente en la parte económica, a pesar de que siempre digo, para ser un buen economista hay que ser un buen sociólogo, un buen psicólogo social, pero la interpretación de eso lo dejo en manos de un psicólogo. Pero realmente lo importante, o lo que yo puedo aportar es, bueno, qué medidas hay para resolver la inflación, y por ahora parece que vamos a estar trabajando más sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación. ¿Ha hablado con Alberto Fernández en el último tiempo? No, habitualmente hay alguna comunicación por WhatsApp, pero por lo menos un par de meses que si suena el WhatsApp como el teléfono rojo respondo, pero si no, no soy proactivo. ¿Y con la vicepresidenta Cristina Kirchner? También hace un par de meses alguna pregunta sobre el Fondo Monetario y bueno, si hay una pregunta respondo. Ay, me dice eso claro. y no sé si es que no la convenció a Cristina Kirchner con la explicación que le dio del fondo o que ustedes le dio el argumento para la posición que ella ha tomado ahora. No, mire, las conversaciones que uno tiene con un vicepresidente, con un gobernador, muchos dirigentes políticos, como sabe Santiago, yo hablo con todo el mundo, tanto del oficialismo como de la oposición, que requieren una opinión o una información también por lo que conocemos del marco económico internacional. Lo vamos a sumar a Santiago un minuto, porque me parece que está bueno para que usted opine y nos diga, porque usted decía, me parece que las medidas van a ser insuficientes. Santiago tiene las medidas. Ah, perfecto. ¿No? Lo que mañana es, por lo menos alguna de las cosas Alguna que de se las van a medidas. decir Bueno, mañana. la principal es un poco lo que decía Martín recién. Van a subir del 31% al 33% las retenciones a la harina y al aceite de soja. Esto genera mucho rechazo en este sector, obviamente. Va a haber más control de precios. Es decir, la medida que impuso Roberto Feletti, que fracasa evidentemente porque los alimentos suben 8,6% en el conurbano. Se puso Moreno, ¿no? Porque digo, ni siquiera es que es original Feletti en esta medida. Feletti las impuso en este gobierno. Bueno, va a haber más control de precios y probablemente también haya una fiscalización en verduras y frutas. Van a comenzar por el mercado central, tratando de que no se suban los precios más de lo que el gobierno quiere. Esto está generando mucho rechazo. Seguramente Alberto Fernández en estos momentos está estudiando alguna medida para sorprender, porque estas medidas efectivamente no sorprenden. El fin de semana Alberto Fernández estuvo reunido con Martín Guzmán más de 3 horas en la residencia Olivos. Fue una reunión a solas, dilucidando un poco cómo seguir a partir de mañana. Tiene, Redrado, en su mirada, ¿tiene Martín Guzmán todavía capital político, digamos, como para generar un efecto sorpresa, por ejemplo, con un paquete de medidas económicas? Mire, más que las personas, a mí me gusta hablar de la sustancia, del plan o del programa. Y como decía Santiago hace un instante, es necesario un programa que cambie las expectativas. Hoy las expectativas de la gente, de quien consume, de quien tiene un comercio, de quien tiene una fábrica, es a llevar el día a día. Es decir, no a pensar en tomar más trabajadores, en ampliar el galpón, en comprar más mercadería, sino simplemente de flotar. Y bueno, eso es necesario entonces cambiar las expectativas con un programa económico de estabilización y de crecimiento. Con respecto a la inflación, como estábamos hablando hasta ahora, en la Argentina se ha probado de todo.
desde tipo de cambio fijo, convertibilidad, acuerdos de precios, controles de precios. Nada de eso ha funcionado. Lo que se necesita es leyes del Congreso para tener un cambio de expectativas. Cualquiera sea la persona que ocupe el Ministerio de Economía, necesita leyes con mayorías como las estamos viendo en este momento, que marquen un balizamiento de las principales variables económicas, de manera tal de darle un horizonte a todos los argentinos, de darnos un horizonte, porque esa es la manera de invertir y esa es la manera en que se consume más. Ahora, usted decía el paquete de leyes. Lo que está pasando en el Congreso, básicamente, es que separaron en dos partes la idea que tenía Martín Guzmán. Una era autoricen el endeudamiento y la otra era apruébenme el paquete económico que quiero. Eso no se está aprobando y, de hecho, no pareciera que se vaya a aprobar. ¿Cómo se hace ahora? Si usted fuera ministro, Redrado, supongamos que le tocara agarrar este barco ahora. Déjeme tranquilo como estoy, pero ¿No la agarraría? sí con ganas de que a la Argentina le vaya bien. No, creo que saquemos los nombres y pongamos la sustancia. Sí. ¿Qué haríamos? Bueno, mi visión es que hay que plantear un programa mucho más integral, es decir, no trabajar solamente sobre algunas partes del problema, sino sobre la integralidad de la problemática económica y social que tiene la Argentina. La Argentina, en particular en materia de inflación, necesita una ley de estabilidad macroeconómica que marque que todos los ministros que gastan en el Poder Ejecutivo tengan una rendición de cuentas y apunten hacia un mismo número. Si queremos que la inflación sea de un 40% este año, todos los ministros que gastan en el Poder Ejecutivo tienen que gastar no más de un 40% en todas las partidas presupuestarias. Y rendir cuentas frente al Congreso, trimestralmente, si hay desvíos o si no hay desvíos de esa meta. Y plantear un horizonte de 4 años. 40% el primer año, el 30% el año que viene, el 20%, y eso con mayorías especiales. Y también yo tengo una idea, trabajo con mi equipo en Fundación Capital, es necesario bajar el gasto de la política, y bajar el gasto de la política para poder bajar impuestos, simplificar el esquema tributario, ampliar la base de tributación, y eso se logra generando una regionalización del país, eliminando legislaturas que son absolutamente redundantes y de esta manera bajando el gasto de la política. ¿Por qué? Sí, claro, cuando escuchamos esto es ¿por qué no pasa esto? Digamos, si hay una manera, ¿por qué no sucede nunca? Si mirás la historia argentina, Luciana, lo que tenés es que necesitas una crisis importante para que la clase política reaccione. Y en democracia tuviste 3 ministros de Economía con una visión integral. Surruil con un plan de estabilización, el plan austral, muchos no lo recuerdan. Yo ya me lo acuerdo perfecto. El plan de convertibilidad, Domingo Cavallo, y el plan Labaña, que a mi juicio fue el más integrador y el que tuvo mejores resultados desde el punto de vista de crecimiento económico, desarrollo y estabilidad de precios. Los 3 lamentablemente surgieron después de una crisis cambiaria o de una crisis inflacionaria. Yo espero que no tengamos que llegar a eso para tener que la clase política se sacuda y reaccione en consecuencia. Este año supuestamente la inflación va a ser del 60%, dicen más o menos las estimaciones. ¿Eso no es una crisis ya? O sea, ¿no estamos? Espero que no pase. Yo digo, siento que ya estamos en esa crisis. Lamentablemente, como vos sabés, yo trabajo como consultor privado y esas son las estimaciones de piso que estamos teniendo. ¿De piso? De piso. La inflación va creciendo piso? De piso. ¿Y cuál es el techo entonces? Si bueno, depende de lo que haga el gobierno, depende de las políticas que ponga en práctica el gobierno para poder controlar la inflación y hacerla bajar. Incluso la carta de intención no menciona un objetivo claro en materia de inflación. Te da un rango del 38 al 48%. Es como si nos sentáramos en una mesa de café y decimos, ahí más o menos saquemos el dedo. Ahora es eso, ¿no? Porque el presupuesto decía 33%. Exacto. Bueno, ya variaron eso. Bueno, ¿cómo podés tener expectativas o cómo podés tener un objetivo de inflación si lo vas cambiando del presupuesto acá? Los propios técnicos del Fondo Monetario Internacional te plantean un marco tan amplio, de manera tal que hasta que no haya un sendero muy claro, vamos a seguir en esta incertidumbre. ¿Tiene ajuste? Porque, pongámoslo cortito al presidente, ¿no? Que dijo, si esto no tiene ningún ajuste. Yo quiero saber, ¿el acuerdo con el FMI nos implica o no un ajuste? Escuchemos al presidente. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes.
¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. ¿Dónde está el ajuste? Explíquenmelo, dice el presidente de la Nación. ¿Usted lo puede explicar, Redrado? Sí, el primero es el salario real. Y esto no se necesita ser economista. Cualquiera que nos está viendo sabe que con lo que recibe a fin de mes, cuando va al supermercado cada vez compra menos. Y claramente con una pauta de inflación como la que estamos viendo y los salarios que van a crecer. Primero, estaba mirando la pauta de incremento de salarios en las provincias. Están cerrando en alrededor, los empleados públicos, en alrededor del 40, 42%, con revisiones después de julio. Con lo cual ya venís corriendo, ese salario va a perder y probablemente ocurra esto con la mayoría de los gremios. Ahí está el principal ajuste. Después, si querés otros números, si el déficit fiscal va a caer de 3,5 puntos, porque en realidad este año no tenés el impuesto a la riqueza, que significó medio punto del producto en términos de mayor recaudación, partís de 3,5 y tenés que bajar a 2,5, bueno, de algún lado va a tener que salir. Eso es o más impuestos o incrementos en las tarifas de los servicios públicos, con lo cual vos tenés, si pagás más tarifas, tenés menos ingreso disponible. Y el último, que quizás no es tan común para todos los que nos están escuchando, es la meta monetaria. El año pasado se emitieron casi 2 billones de pesos, 3,7% del producto. La meta con el Fondo Monetario es que eso se baje a un 25%, es decir, que baje a un 1%, que sea solamente aproximadamente 700.000 millones de pesos la emisión monetaria. Eso es una disminución, esos son números constantes y sonantes, tanto en el plano fiscal como en el plano monetario. Pero el más importante es el salario real, ahí sentís el ajuste. O sea, si cumplimos con las metas que nos estamos comprometiendo a cumplir, va a haber ajuste. El otro escenario en el que no haya ajuste es que no cumplamos, que también puede pasar, ¿no? Que no se cumpla con el acuerdo. Claro, eso sin duda, pero lo que está diciendo ahora, Redrado, a mí me llama la atención porque es un poco lo que dijo Cristina. La mitad del enojo de Cristina con Alberto Fernández es eso. Bueno, no es un programa, a ver, yo no voy a opinar sobre política, pero está claro que no es cuando uno proyecta los números que va a tener la economía argentina y cómo nos vamos a sentir los argentinos con respecto a nuestro propio bienestar, vamos a estar peor que en 2019. Con lo cual está claro que las condiciones políticas en un año electoral no son las mejores. Y si los argentinos, como en general ocurre en el mundo, votás con el bolsillo, sin duda las condiciones no van a ser buenas para el oficialismo. Santi dice que tiene información sobre qué tiene Guzmán en la cabeza, que nos puede servir para esta conversación. Y a todos los argentinos, porque te digo que muchos queremos saber qué es lo que piensa. Primero Guzmán se aseguró, según me cuenta el entorno del ministro de Economía, se aseguró la continuidad, porque Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, y diría incluso Sergio Massa, no quieren que siga en el gobierno. Según Alberto Fernández, Guzmán sigue en el gobierno por dos cosas. Primero, porque arregló la deuda. Se llegó a un acuerdo. ¿Puedo meter un bocado eso que estás diciendo? Sí, dale. Es antipático esto que voy a decir, pero se sabe perfectamente que Cristina y Máximo están no enojados. Es irreversible el vínculo casi humano con Martín Guzmán, ¿no? Sí. No lo quieren nada. Estamos de acuerdo. En parte por lo que dice Martín, porque se viene un ajuste. Cristina no cree en el ajuste. Hay que bajar un punto del PBI. Es mucha plata. Y Guzmán no dice cómo lo va a hacer. Ese también es parte del enojo de Cristina. Y hay parte de un enojo que no es solo de Cristina, ese es el dato que quería dar, de Cristina y Máximo, que es Alberto Fernández lo va a sostener hasta el final a Martín Guzmán, sin duda, porque no puede hacer otra cosa políticamente. Pero no está... Menos en este contexto. Por eso no significa que no haya también en Alberto Fernández y su círculo íntimo cierta sensación y resquemor de que Martín Guzmán no les está
componiendo la receta que ellos esperaban. Me parece que lo que dicen es que nos pone ingredientes que no estaban en la receta, o sea, nos cambia la receta. Parece que el enojo del kirchnerismo, pero también en el grupo del gobierno, como decimos, Lu, es que les mienten, claro, que no les muestran todas las Alberto cartas. Fernández se enojó. Es grave, digo, ¿no? Básicamente porque Guzmán le dijo, tenemos que sacar el acuerdo con el fondo en el Congreso, pero además tenemos que mandar el proyecto de cómo vamos a llegar a ese ajuste. ¿Ustedes se acuerdan que eso, si la oposición no se lo sacaba, no votaba el proyecto? Bueno, Alberto Fernández le dijo en una conversación con Guzmán, le reprochó eso. Vos me mentiste, vos me dijiste que había que sacar las dos cosas juntas y en realidad podíamos sacar la ley sin el programa de gobierno. ¿Vos que hablas del plurianual? No, el programa que se iba a votar era anexo, donde... el que se votó, digo, porque hoy va a salir con ese anexo. Lo que pasa es que queda como ahí, como se vota solamente la aprobación del... ¿Ustedes se acuerdan del plan plurianual? Sí, bueno. claro. Este plan de ¿Pero alguna vez apareció? ¿Nunca apareció? No, pero lo iban a presentar, iba a entrar a fin de año y iba a ser de alguna forma como la plataforma para llegar a este acuerdo. También iba a haber una mesa de reunión, esto en serio, una institucionalización del Frente de Todos, donde iba a haber una mesa como de acción política. Eso todavía no lo dan ¿No lo dan por descartado? Es más, por favor. Pará, vos también había una no te mesa, pongas nerviosa. había una mesa del hambre también. Sí, una mesa de los martes. ¿Te acordás aquella mesa de los martes de Olivos? Los martes, la mesa de gabinete. Pero esta de la institucionalización que dice Lu, ojo, porque hay quienes creen que puede ser lo que termine ordenando el Frente de Todos. Más está convencido, sí. Hay otros más que dicen... Guado de Pedro también. Esto, a ver, ¿qué es lo que dice el periodista? Si el Frente de Todos se rompe, el 2023... Si hoy parece difícil, ya es un delirio. Tenemos que lograr llegar juntos al 2023. A ver, lo que está diciendo el cristinismo duro, y lo dicen abiertamente en cualquier reunión, es en este momento estamos perdiendo las elecciones. Bueno, y por eso las medidas que toman. Le quiero sumar ahora con una pregunta, porque Marco, con esta espalda. ¿Hay plan económico posible si se rompe el Frente de Todos? Está claro que cualquier programa económico necesita confianza, credibilidad. Y para esto se necesita un respaldo político. Y el respaldo político que tiene que ser no solo del oficialismo, sino también de la oposición. A mi juicio, Argentina necesita un programa que tenga un conjunto de leyes que sean aprobados por oficialismo y por oposición. Es decir, que tengan 2/3 del Congreso, tanto del Senado como de diputados, para mostrar que venga José, Santiago, Carlos, el que venga hacia adelante en el 2023, pero ya Argentina tiene una ruta marcada. Vamos todos para Mar del Plata y todos tomamos la ruta 2. Qué lindo sería que funcionara así, pero no sucede. No, porque el otro escenario es que pase como está pasando ahora en este momento en el Congreso de la Nación, donde hay un 2/3 que está compuesto por la oposición y un sector del oficialismo. Claro. Hay una ruptura también dentro del... Me sonríe Redrado. Como No se quede acá como... Quedó Maru mal parado. Digo que hay una ruptura también dentro del kirchnerismo. No solo entre el kirchnerismo, lo que se llama kirchnerismo y albertismo. También dentro del kirchnerismo hay diferencias. Por eso Cristina la semana pasada tuvo que llamar a algunos diputados que le son propios o que ella considera propios para que votaran en contra, como en el caso de Daniel Goyán, que termina absteniéndose cuando él quería votar a favor del acuerdo. Cristina lo llama y le dice... Bueno, uno de la CTA que también, que pasó lo mismo. También, que termina absteniéndose. Claro. Hay que ver cómo termina esta historia. Enseguida quiero que le preguntemos, Lu, a Redrado por la explicación o el argumento que da Alberto Fernández por esta inflación de casi 5 puntos, que es la guerra en Ucrania. Qué raro, porque la guerra empezó casi al final del mes. El 24 de febrero empezó la guerra. 4 días. Febrero tiene 4 días. Esta 28. 28 días. Esos 4 días no compensan la inflación de 4,7% y de 7,5% en los alimentos y 8,6% en el conurbano. Es un desastre total. Ahora en un ratito vamos a hablar con el conurbano, que Redrado. es de Cristina, ¿no? Sí. Eso es lo que preocupa. Bueno, no nos vamos a ir de tema, digo, pero quería que fuéramos a Ucrania. Está hablando José Mayans, ahí lo ven, en vivo, se va a votar en cualquier momento. El resultado ya lo sabemos, pero la cuenta que falta conocer en detalle es cuántos votan en contra del kirchnerismo, ¿no, Santi? Esa es la cuenta principal que acá... Este es un discurso, perdón, Santi, ¿no? Que es interesante para escuchar. Nosotros estamos al aire, pero está en su lugar porque Mayans, formoseño, no estaba de acuerdo con el acuerdo con el fondo y entiendo que le está votando a favor, ¿no? Bueno, la verdad que te digo, francamente no lo sé, porque la idea es que Mayans vote en contra. Pero si se supone que el cierre es para que lo defienda. Bueno, veremos, porque Cristina le pidió que vote en contra. Él hace un ratito dijo, hay que ver, bueno... Hay que ver lo que le pidió Infran, que es lo único que Mayans va a cumplir. Es su verdadero jefe.
Qué difícil ser ministro, no le digo, usted no lo es, ¿no? Pero digo, de imaginarse usted como economista, si tuviera que poner mano en la economía argentina con este drama político. Como decíamos antes, sin poder político es imposible llevar adelante las transformaciones que Argentina necesita. Y ese poder político tiene que transformarse en leyes específicas, como ocurrió en las 3 oportunidades donde Argentina tuvo las posibilidades de tener un resurgimiento económico. Lo que estamos viendo esta noche, lo que vimos la noche del jueves de hace una semana, es justamente que Alberto Fernández no tiene ese poder político, ¿o sí lo tiene? Bueno, por lo menos en materia económica no hay señales claras y contundentes, no hay un plan de estabilización que pueda bajar la tasa de inflación, al contrario, la tasa de inflación va subiendo y tampoco hay un plan de crecimiento, con lo cual hemos estado, yo lo he bautizado este plan, un plan B corta, ¿no? Vamos viendo, Está mal, ¿verdad? vamos viendo, y ahora les diría que con el programa del Fondo Monetario es el plan postergar, porque postergamos todos los problemas y se trata de llegar a las elecciones, nada más que eso. Claro, pero según su mirada eso es, insisto con la pregunta, pero porque me parece importante y porque usted lo marcaba, ¿es por impericia o es porque Alberto Fernández sabe lo que hay que hacer, pero no puede hacerlo porque no tiene ese poder político que usted menciona que se requiere para llevar adelante estas medidas? Es una pregunta que habría que hacerle al propio presidente de la República, pero se ha dicho muchas veces que no se cree en los planes. Y Sí, lo dijo el presidente. Y yo estoy convencido que se necesita un plan, un programa, una hoja de ruta. Ahora, lamentablemente, se ha tomado la hoja de ruta que nos propone el Fondo Monetario Internacional. Aquí la dinámica es que el equipo económico tenía que cerrar un acuerdo y finalmente terminó eligiendo entre las variantes que le propusieron los técnicos del Fondo Monetario y por lo tanto terminamos en un programa tradicional. Programa tradicional que, por experiencia, yo hace más de 20 años que conozco a los funcionarios del Fondo, con muchas discrepancias, pero con mucho respeto, y siempre les digo que ellos tienen una receta única para los países, un talle único, ¿no? Como si fuera un traje medida mediano o pequeño, y adoptan lo mismo para Colombia, para México, para Sudáfrica o para Indonesia. Y como ustedes saben, hacer política económica y hacer política tiene que ver con la idiosincrasia de los países, con la historia. Si se ignora eso, bueno, las consecuencias no pueden ser buenas. Eso es exactamente lo que piensa Cristina Kirchner. Sí, y mi pregunta es, entonces, ¿las consecuencias no van a ser buenas en Argentina? Mire, este programa lo que le garantiza es postergar los problemas. Le da tiempo y le da aire como para que Argentina siga, por ejemplo, con un tipo de cambio que está totalmente encepado, donde es decir, no es natural que una economía se maneje con un tipo de cambio oficial y otro que es 80% más caro. Porque lo que perjudica a eso son las exportaciones, porque no impulsa el crecimiento hacia afuera y por lo tanto no genera más riqueza. Redrado, usted le voy a nombrar 3 políticos a los que conoce, creo que bastante bien, a los 3. Profundamente. Ha trabajado, creo que con los 3, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál de los 3 diría que es el que mejor entiende, no de economía, sino de economía argentina, o de la economía argentina? Es difícil, porque... Ninguno, me dice ahora. Ninguno entiende nada. No. A mí siempre me impresionó Sergio Massa por la capacidad de absorber ideas y conocimientos. Realmente una persona que puede tomar temas energéticos, temas de salud, temas de seguridad social, temas de economía. Cristina Kirchner también lo hace, en alguna medida también con una visión de la economía, a veces un poco ideologizada. Y el presidente, bueno, lo que ha mostrado hasta ahora no han sido buenos resultados en economía, ¿no? Ahí está, respondió la pregunta que era difícil. Le vamos a hacer las preguntas por sí o por no. A ver. Nada más. ¿Tiene chance el gobierno de Alberto Fernández de recuperar la confianza después del acuerdo con el FMI? Esa se vota. ¿Tiene chance de recuperar la confianza todavía? No. No. Con esto, no. Eso, no. Voy a tomar agua. Sí. Siento que... ¿Qué es más grave para la economía? ¿Subir las tarifas como Macri o congelarlas como Cristina?
Estás diciendo Guatemala o Guatepeor. Las tarifas tienen que seguir el nivel de los salarios. Es decir, no tienen que quitarle capacidad adquisitiva a todos los argentinos y por lo tanto, si aumentan los salarios un 30%, las tarifas tienen que ir acompañando ese crecimiento salarial. Es un poco lo que acordaron ahora, ¿no? Con el FMI. Sí. Algo de eso. Sí. Un promedio. Más o menos, promedio, sí. pero vos sabés que eso quedó ya obsoleto. Ustedes, Claro, ahora sí. Claro, La los guerra. precios de la energía, No. y hay que mirarlo esto. Ahora viene un trimestre de oro que es cuando vendemos la soja al mundo y por lo tanto ingresan divisas. Pero en el invierno, y esperemos que el clima nos ayude, vamos a tener que importar gas natural que está 5 veces más caro de lo que estaba el año pasado. Y por lo tanto ahí podemos Y tener... no tenemos dólares. Y no tenemos los Pero dólares hoy Martínez para hacerle frente. hoy Martínez lo hizo saber de una manera muy sutil. En un Secretario ratito vamos a Energía, hablar de sí, eso. En ratito sí. vamos a hablar. Bueno, en este contexto, ¿hay que subir las retenciones, sí o no? No. Yo estoy convencido que el camino es bajar el gasto público. Por eso he propuesto este programa de regionalización, de ir hacia legislaturas unicamerales, eliminar la cantidad de asesores y también tener un poder ejecutivo que dicte el ejemplo. No se necesitan más que 8 ministerios. No se pueden tener 22 ministerios. Yo estoy seguro que ustedes que son especialistas en política, si les digo al revés, si les pregunto yo, díganme los nombres de los 22 ministros, no sé si llegan a 10, porque los otros 12 son irrelevantes. Pues, seguramente, me da miedo. Hay ¿viste? que- Porque sí, podría ser una verdad consecuencia para nosotros, ¿no? Si Exactamente. algún Pero- invitado se quiere vengar alguna vez, lo puede hacer. No, pero esa, No, pero tal cual, sí es. esa es la manera de atacar los problemas argentinos, bajando el gasto y reduciendo la carga impositiva, para que se pueda invertir más. Escuche esta, ¿sería ministro de Economía de este gobierno? A ver, no pongamos los nombres, porque si no pareciera que las ideas uno las propone de manera personal. Yo prefiero estar en esta tarea de escribir un libro como Argentina Primero, de proponer ideas sin tener ningún interés personal. El interés que me anima es que a la Argentina le vaya mejor, que mis hijos que se han ido del país lo hagan con la visión de volver. Yo también me fui... ¿Cuántos tiene usted? 2. Y los dos están afuera del país. Los dos, mi hija que vivía conmigo, se me pone la piel de gallina, se fue el sábado pasado. No. Y mi hijo se fue hace 1 año y medio. ¿Y se fueron con la expectativa de volver o se fueron como diciendo, mira, te quiero mucho, pero yo acá no vengo más? Ese es el problema. Yo también me fui cuando tenía 22 años, pero lo hice siempre con la expectativa de volver. Siempre lo hice con la expectativa de volver. Fui a estudiar, después me quedé a trabajar, pero siempre lo hice con la expectativa de volver. Y de hecho volví a ser un servidor público, como presidente de la Comisión Nacional de Valores en el año 91. Y lamentablemente mis hijos, yo siempre le digo, hay oportunidades en la Argentina a pesar de todo, y lamentablemente no. No los convence. No, todavía no. Se fueron expulsados por la... ¿Argentina necesita devaluar, sí o no? No. Argentina necesita bajar la inflación. El tema no es el tipo de cambio, sino necesita una política exportadora que genere más dólares y necesita bajar la inflación. Si Argentina manejara la economía, si Cristina manejara la economía de la Argentina, ¿estaría mejor, sí o no? Depende de lo que haga, o sea, es una pregunta muy abstracta. Habría que preguntarle quién sería su ministro de Economía, cuál sería el plan económico. Es indudable que se necesita para manejar la economía argentina poder político. Pero también aparte de eso, poder político, plan y un equipo homogéneo que lo pueda llevar adelante. ¿Vamos a jugar verdad consecuencia? Por supuesto. Lo tenemos acá. Se llama verdad consecuencia. Ni le digo, estoy segura que jugó de adolescente, así que le pregunto. Mucho tiempo. Exacto. Por la verdad, A ver. usted, Martín Redrado, Sí, ¿hubiera preferido recibir la pesada herencia que recibió Macri de CFK o la que recibió Alberto Fernández de Macri? Momento. O puede elegir la consecuencia, que es no sé si está con el celular en mano. Sí, Es verdad. Pero le di vuelta para... Y ustedes acá somos un poco curiosas las chicas. Tienen que mostrar el último chat, la última conversación que mantuvo con Sergio Massa. Hace rato no hablo con Sergio, así que debe ser Bueno. por lo menos un mes. No, vamos por la verdad. La verdad era... La verdad es, hubiera preferido recibir la pesada herencia que recibió Macri de Cristina o la que recibió Alberto de Macri. La que recibió Macri de Cristina. Estamos mucho peor. Estamos mucho peor. Sí, estamos mucho peor que en 2015. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Redrado. Placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, qué complicado es. Qué complicado.
Se está por votar, ¿eh? Sí. Se está por votar. Pero tenemos problemas mucho más graves. Atención. ¿No No, ya escuchaste sé. arredrado, Está por votar. Santi? Se Yo está esto por no votar. lo voy a atender, porque acá Marufar me dijo que Cristina no atendió. Es que el problema, te voy a decir, Luciana Jauna, Santi Fioriti, que Se cortó, mira. es que Ni eso. quizás si el celular de Cristina hubiera sonado, no sabemos si lo tiene en silencio o lo tiene cuando vibra, pero si hubiera sonado, quizás Cristina Fernández lo hubiera atendido. El problema y lo que enojó muchísimo a la vicepresidenta de la Nación es que Alberto Fernández no la llamó. ¿Cómo no la llamó? Le mandó un mensajito no de WhatsApp, sino de Telegram, que es Ellos, como sí. se comunican. Y hoy Cerruti dijo que había sido mientras sucedían los hechos. Según la información que nosotros tenemos y podemos reconstruir, fue bastante después de que mientras sucedían los hechos. Te diría que más de una hora después le escribió el mensaje el presidente. Más de uno. O sea, vos decís que estaba todo el país mirando por televisión en 20 vivo. minutos duraron más o menos las pedreadas. Sí, y fueron violentas. Lo vimos todo en vivo. De hecho, Bueno. Paula Bernini hizo una transmisión impresionante. Que vimos cómo quedó el registró. despacho porque la propia vicepresidenta lo mostró. Por eso, o sea, no se habló de otra cosa. Y el presidente demoró 1 hora y media y en vez de llamarla le mandó un telegram. Un Telegram a ella. Y ella le clavó el visto, Habló claramente. con Mariano Cabral también. Le escribió a Habló, Mariano Cabral, claro, que es es hablar es una manera de el decir, ¿no? secretario, Claro, no, le ¿quién escribió, es el secretario de Cristina Kirchner. Que también tiene una cosa extraña, porque hoy la portavoz del presidente dijo que no le contestaron ninguno de los dos mensajes. O sea que el secretario de Cristina tampoco le contesta al También presidente. le clavó el ¿no? visto. Pero él llamó personalmente al secretario también. No, Le WhatsApp. escribieron. Escribió. Escribieron a Ah, Mariano Cabral, el llamó. secretario que es la sombra de Cristina. A ver, ¿qué es Y- lo que y el dicen en el secretario kirchnerismo? Lo que pasó tiene una gravedad, tiene gravedad institucional la tiene. y nadie en el gobierno como que levantó el guante, digamos. Esto no ameritaba un mensaje de WhatsApp Y ni por de eso se creen Telegram. que fue el gobierno el que tiró la piedra. Que fue Alberto o alguien del... No, lo que dicen en el entorno de Cristina, no Cristina, es que ojo con el movimiento Evita, que podía tener infiltrados dentro de los movimientos de izquierda. Obviamente en el movimiento Evita niegan esta Niegan. acusación. El Chino Navarro, Es que es uno de raro, los ¿no? líderes, Parece es muy poco raro. verosímil. Es muy raro. No. Y además se enojó Aníbal Fernández, después si querés te lo cuento. Hay un montón, tenemos que quedar otra... Están todos Franco Mercuriani sigue enojados, las- están todos enojados, porque Alberto Fernández también no está enojado con Cristina. Y si no Claro. estuviera enojado, no hubiera mandado a Cerruti a decir lo que dijo hoy. Ah, pero es que eso fue como echar más leña al fuego, te digo, el mensaje de Pero es Cerruti que hoy. claramente eso fue la respuesta enojada. Suena el teléfono para Bueno, usted, lo Fioriti. atiendo, lo dejo ahí, mirá, me da un No poquito sé de si miedo. se atendió esa llamada. Mira, lo que pasa, Si se atendió, hubo la atiendo, llamada, ¿eh? hubo Ok. llamada, hubo llamada. Atiendo. Primero hubo un mensaje de texto, porque ustedes se acuerdan que el Cuervo Larroque, ministro de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, un hombre de la Cámpora, uno de los líderes de la Cámpora, tuiteó que, bueno, el silencio era atronador, que nadie se había hecho cargo, lo que decía Claro. Luciana recién, del ataque a Cristina. Y Aníbal Fernández, como ministro del gobierno, se enojó y mucho y le mandó un mensajito al Cuervo Larroque diciéndole, cuando puedas hablemos. Un minuto después, el Cuervo Larroque levantó el teléfono, así como acá, y lo llamó a Aníbal Fernández. Hubo unos momentos de tensión en esa charla que duró más de 20 minutos. Ah, bueno, ahí sí. Habla. El teléfono habla, rojo se claro. puso caliente de tanto hablar. Pero- te digo, quisiera Claro, y Aníbal tener Fernández, le oídos en dijo, esa conversación. Aníbal Fernández le dijo, tenemos que arreglar este quilombo. Lo digo con estos términos porque es así como hablan los políticos. Y el Cuervo Larroque dijo, sí, tenemos que acercar posiciones, tenemos que trabajar para la unidad del espacio. Bueno, esa unidad hoy está rota y se está consumando ahora en el Senado de la Nación, donde Cristina Kirchner en este momento no está presidiendo la sesión. No, Se supone que no va a estar en la votación. no va a estar, no va a aparecer. Mayans va a votar a favor, como decías vos, Maru, pero va a haber por lo menos entre 10 y 15 senadores del Frente ¿Y no va a bajar Oficialista. Cristina para el cierre, decís? Lo que está, el rumor que está ahora en el Senado de la Nación es que Cristina no se va a fue? bajar. Yo te digo algo, probablemente te lo podamos contestar ahora, en los Claro. próximos 10 minutos antes de que Y termine menos. Hora Consecuencia, porque se está por votar. Si no es ahora, será después de la pausa, pero esto lo vamos a responder. Quédate ahí. Chau, boludo. Ahí está. Con 56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Se A ver. comunica al Poder Ejecutivo. Ahí está, No habiendo Litulia. más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas noches a todas y a todos. Juliana y Tulio votando en contra. Muchos ausentes totalmente. igual, ¿eh? Sí, estamos tratando de 19 mirar. ausentes. Habíamos dicho entre 10 y 15 votos negativos, hay 13. 13 votos negativos. 3 abstenciones y varios ausentes. Leí 19 ausentes. Esto lo vamos a confirmar porque es lo que el tablero del No Senado. estaba Cristina. Y no estaba Cristina, me ganas, no me hubieras Sí. apostado. No apostamos nada. ¿Puedo ganar algo yo? No sé, en el Sí, medio. Que los varones al final siempre arrugan, porque tendría que haber apostado. Fioriti me ganaba. Sí, no se animó a apostar. Mirá. Franco, acaba de suceder, se acaba de
aprobar el acuerdo con el fondo. Era un hecho que iba a suceder. El dato político, el que vamos a analizar mañana, el que van a ir analizando seguramente ahora Franco Mercuriali, que lo saludamos. Vamos a saludarlo. ¿Estás, Fran? Buenas noches. Ustedes se ven todos los días, pero yo no lo veo más a Franco. Hola, ahora. Lu. Hola, Maru. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Para que no me extrañes, estamos acá. Sí. Viste que hoy hablábamos temprano que iba a ser José Mayans. Tuvo un discurso bravo, ¿viste? Dijo, nosotros dijimos que íbamos a volver mejores, todavía no lo logramos. Claro. ¿Lo escuchaste? Sí, habló un montón aparte, ¿no? Sí. Habló más que el resto, ¿o no? Sí. Yo pensé que Pero iba a ser votó a cortito. favor. ¿Sabemos si votó a favor o en contra? Al final dijo que iba a votar a favor. Pero me intriga el dato porque... Mira, leí rápido los rojos que eran los negativos y no lo No vi a estaba, él. es verdad. Y entiendo que en su largo discurso finalmente logró hacer, no sé cómo, Claro, un pero logró firulete. hacer una defensa del acuerdo. La letra chica hay que mirar ahora, ¿no? ¿Quién votó, quién no, quién... 19 Bueno, ausentes, Fran. Hay que Sí. ver ahí también qué pasó. Cristina no estaba, ¿no? Finalmente, todo un dato, que no haya aparecido a la Rodrigo, hora de la Porque Está. temprano Acá habían está, dicho que iba a votó estar. a favor Mayans. Acá tengo, Claro, ahí está, se acá tengo los confirmó. nombres. Se confirmó. Habló pésimo de Estados Unidos, del acuerdo y todo, pero le puso el gancho. Pero bueno, por lo menos reconoció esto. Me quedo con esta frase de Mayans, en serio lo digo. Dijimos que íbamos a volver mejores, todavía no lo logramos. Llevan casi 3 años de gobierno. Y me quedo con esta imagen que me parece que es el análisis político, Fran, de acá mañana, que es, se quebró el Frente de Todos, no se va a quebrar en lo formal, pero está totalmente quebrado. Y Cristina ni siquiera bajó cuando Maru tenía información real, ¿no es? Hoy temprano dijeron que abría y que cerraba. Que abría y que cerraba, y sin embargo, son las 11:05 de la noche, se votó y no bajó. Exactamente. Dato más, 56 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. Esa es la votación. 72, estaban todos. Ah, ¿no, entonces no había ausentes? Sí. No había ausente. Ah, entonces, entonces vimos mal la pantalla, Vimos solo mal la 19 pantalla. ausentes. repetimos entonces, 56 a 56 favor. votos a favor, 13. 13 negativos, 3 abstenciones. En la casa de Cristina, ¿eh? Ahí está. Y Esto- Cristina ausente. Sí, pero en su casa, porque el Senado es su casa. Fran, toda la transmisión es tuya, se quedan con Todo Noticias. Gracias.